Go. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, aquí tratando de acomodar este aparatillo. Buenísimo. ¿Cómo está usted? Ay, bien, bien. Con frío tremendo, heladísimo está acá. Estamos dentro de la casa con el calefactor al lado, pero aún así está muy helado. Me imagino, Punta Arenas es cosa seria. Es cosa seria, güey. Es tremendo acá porque no es solamente que uno diga está helado, la nieve, la escarcha, sino que como hoy día hay un viento terrible, están como en 70 kilómetros por hora más o menos, suenan los techos, por debajo de la puerta entra el viento, entonces no hay dónde esconderse. Va. Yo he visto imágenes que en las plazas ponen cuerdas. Exacto, sí, ponen cuerdas porque, bueno, también para ayudar a las personas de avanzada edad, para que no se caigan. Y también, sobre todo, a los que vienen a turistear acá, que siempre se mandan su porrazo por ahí y se van bendecidos para donde, cuando se devuelven. Todos comprando un pedacito de Punta Arenas. Comprando Punta Arenas completo. Sí. El otro día me enteré que es de Talca. Sí. Usted igual. Yo soy nacido en Talca, me crié en Santiago, pero soy talquino de corazón. Ahí tengo el corazón en el costado, ranguerito. No puedo decir Ranger porque aquí mi hijo es del Colo y yo soy de Ranger, entonces ahí mejor no me meto en eso. Pero mi esposa, ella es nacida y criada en Punta Arenas, pero ella se siente talquina. Ah, mire. Sí, se siente talquina ahí. Ahí fue cuando, bueno, nosotros vivimos un proceso muy lindo cuando íbamos a predicar a Río Claro, sobre todo cuando los fines de semana, porque allá se ve mucho el buen clima, que no hay acá en Punta Arenas, se ve mucho el buen clima allá, y es un buen momento, una buena instancia para ir a predicar esos lugares. Exacto. Sí. Bueno, yo soy originario de Talca, pero yo me siento calameño, y mi esposa es, nacida en Chuquicamata, pero toda la vida ella vivió aquí en Calama. Yo me siento calameño, me adapté muy bien aquí al clima, a todo. Soy un agradecido de esta tierra que me ha bendecido grandemente, que Dios me ha permitido también ejercer el ministerio, así que de verdad que muy bendecido en muchos ámbitos. También la parte laboral aquí es muy buena, entonces siempre bendecimos esta tierra bendita, y aunque muchos dicen no, Calama es feo, Calama aquí y allá, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene una belleza distinta, a pesar que yo vengo de allá de una zona que se ve mucho verde, que es para muchos es un clima privilegiado, ¿cierto? Pero yo creo que es una belleza diferente esta tierra. Es una tierra que tiene su encanto, si lo podemos decir de alguna manera, ¿cierto? Y la verdad es que aquí siempre he estado muy, 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 muy bendecido, muy, muy contento, muy feliz. Y además que acá, ¿cierto? Hay una familia que me recibió como si fuese uno más de ellos, aparte de la familia de la fe, la familia de mi esposa, y así que mucho que agradecer a la tierra de Calama. Es muy interesante, bueno, uno cuando le sirve al Señor, tenga o no tenga un ministerio, cuando uno le entrega su corazón al Señor y empieza a caminar conforme a su voluntad, uno empieza a encontrarse con un camino que muchas veces no planeaba. A mí me pasó que yo cuando chico yo oraba y yo tiraba palabras al viento y nunca pensé que se iban a cumplir. Yo era de los que levantaba mis manos de rodillas: Señor, llévame a las naciones porque yo iré, llévame a los confines de la tierra porque yo iré, decía. Y uno decía palabras y después pasan los años y vemos que estamos al final del mundo. Pero aún así el proceso que uno vive provoca que uno ame la tierra donde el Señor lo puso. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pero
se provoca eso, donde el Señor pone ese cariño, pone esas ganas de poder trabajar en ese lugar. Así es. ¿Usted a qué hora, a qué edad, desde cuándo usted sintió un llamado? ¿Sintió que quería estar predicando? ¿Quería quizás compartir la palabra? ¿O desde cuándo que conoce al Señor? Mira, a mí me pasó que a mí me enviaban a la escuela dominical. De muy chiquitito, yo ni siquiera me acuerdo, si son historias que se cuentan, que me enviaban a la escuela dominical y resulta que dicen que en una de esas salidas mi madre, que de ahí yo creo que se va a estar conectando y le gusta también compartir con nosotros, ella en ese tiempo salió a comprar cigarros de noche y me llevó a mí y dice mi mamá que cuando pasamos por fuera de la iglesia donde hacíamos la escuela dominical, yo le hice tremendo berrinche, que quería entrar, claro, estaban haciendo la vigilia, y no, y que estaba abierto, y que quería entrar. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos un camino cristiano como familia, ya mis padres, mis hermanas y todo. Pero en el proceso se vivieron muchas circunstancias como que se dio vuelta la pelota, por decirlo de alguna manera. Nosotros viajamos a Santiago, se perdió una relación y empezamos un proceso como de sanidad, pero no fue sanidad espiritual, sino que era más emocional. ¿Por qué? Porque uno lo hacía por obediencia a las personas, más que por obediencia a Dios, porque por el proceso que vivimos nosotros, no, con la edad que teníamos, yo tenía 10, 11 años, no le encontraba el significado. ¿Qué es lo que pasó? Que yo de los 11 a los 16 años viví mi vida cristiana media. Yo era cristiano y todo, pero yo tenía como el deseo de portarme mal, de hacer cosas, de ir, y más encima todo el mundo me conocía, entonces yo decía, pucha, no puedo hacer nada, hasta que un día me acuerdo que se abrió la oportunidad de ir al servicio, hacer el servicio militar. A mí la verdad me interesaba re poco hacer el servicio militar. A mí me dijeron que yo me iba a ir de un año sabático donde no iban a estar los padres, no iban a estar los amigos, iba a estar yo solo contra el mundo. Entonces yo dije, esta es la mía. Y me embarqué. Gracias, bueno, las circunstancias como son, yo tenía pensado ir a Quintero a hacer el servicio militar. Entonces mi maleta era con ropita de playa, yo ya preparado para la playa, mi año sabático. Cuando llego allá me forman y me dicen, no, usted se va para Punta Arenas. No tenía nada de ropa para el frío. Yo llego acá y mis papás tuvieron que enviarme dinero para comprar ropa, porque yo andaba con ropa veraniega, no, jamás me imaginé que iba a llegar a Punta Arenas. Pero yo firme con mi deseo de portarme mal. Entonces yo decía, estoy tan lejos que nadie se va a dar cuenta. Pero había uno que me estaba mirando. Y el que me estaba mirando era Catete. Porque yo me acuerdo que aquí conocí a mi esposa. En ese periodo conocí a mi esposa. Cuando se porta mal, sale a lesear, ella no tenía idea que yo era cristiano. No se lo imaginaba. Pero las cosas de Dios son tan perfectas que llegó un momento donde empezó a remecer mi corazón, donde Dios empezó a moverme por completo y me daba vergüenza. Y yo decía, no, yo no lo voy a hacer. Yo no le voy a hablar de Dios, porque han pasado meses donde a nadie le he dicho, donde he hecho de todo. Pero no, yo no le voy a hablar de Dios, yo no puedo ser tan carepalo. Entonces, llegó un momento donde fue la presión de la presencia de Dios fue tan fuerte que fue como que cuando uno tiene un globo y uno lo suelta y el globo sale disparado. Fue esa misma sensación. Yo llego a su casa y yo exploto. Y le digo, mi amor, pasa esto y esto. Y mi esposa se convirtió y tuvo un convertimiento así. No fue como un proceso, sino que fue de la noche a la mañana. Y yo dije, Señor, con ella me caso. Hasta ahí no vaya, con ella me caso. Es la indicada. Y eso, ella es la indicada. No quiero ni orar por la idónea. Aquí está la respuesta. Y ahí empezamos nuestro proceso.
Y así llegamos hasta los días de hoy, donde ya llevamos 10 años, gracias a Dios, de casados, ya 11 años juntos, con 2 hijos tremendos, y el Señor nos ha bendecido. Ahora en todo esto, los chicos, que son poquitos, son pocos, pero locos, decimos nosotros de acá de Punta Arenas, ya conocen mi historia. Pero a ellos les gustaría conocerle a usted, su nombre, dónde viene, qué es lo que ha hecho, cómo el Señor lo ha levantado. Bueno, voy a hacer bien, contar como las cosas que creo yo que han marcado más mi vida y en las que creo que Dios ha estado presente. A veces uno piensa que uno está tomando decisiones, uno está haciendo cosas, pero no sabe de que está sin querer cumpliendo la voluntad de Dios. Uno a veces piensa que, no sé, aparece un anhelo y uno dice, oh, yo quiero ir para allá, quiero hacer esto, pero a veces Dios dice la palabra que Él pone el querer como el hacer, y a veces Él nos pone ese hambre, ese deseo, ese anhelo de hacer cosas, y esas cosas tarde o temprano uno se da cuenta de que eran propósito de Dios, eran planes de Dios. Bueno, yo conocí al Señor ya, no sé, adulto joven, digámoslo de alguna manera. Ya tenía cerca de 23 años, más o menos, 22, 23 años, cuando yo conocí al Señor. Antes de eso, yo era católico, iba a una iglesia católica, estaba en el coro, que siempre estuve bien vinculado a la música, pero era tibio, o sea, iba a la iglesia católica, tocaba en el coro y después salía de ahí, me iba a carretear, ¿cierto? Era metalero, iba a tocatas con amigos, o sea, tenía una doble vida, o sea, sin saberlo, porque a veces uno piensa que siendo, entre comillas, buena persona, piensa que está agradando a Dios. Yo creo que ahí también me hizo mucha falta mentores que pudiesen a lo mejor en algún momento haberme dirigido en ese proceso. Pero yo después, como, no sé, de los 20 años más o menos, comencé un proceso de vida muy fuerte. Yo no era tan desordenado, pero sí era una persona que me llamaba la atención. Yo creo que, no sé, siempre soñé con tocar en una banda, en un grupo musical, hacerme famoso a través de la música, pero a la vez tampoco me interesaba la fama. Era una cosa extraña. Era como que tenía el anhelo de poder hacer que la gente conociera un logro mío, pero no me interesaba salir en fotos ni cosas así, ¿entiendes? De hecho, de ese tiempo me parece que tengo 2 fotografías nomás, de ese tiempo que era metalero, que tocaba, etc. Y bueno, después de un proceso fuerte que tuve yo siempre lo he dicho de una manera. Yo en Talca sucede algo que hay trabajo, pero los trabajos que hay pagan muy mal. Entonces Exacto. Hubo un tiempo que yo tenía 3 trabajos, ya 3 trabajos simultáneos, y ganaba muy poquito con los 3. Y eso me llevó a estar endeudado. Me acuerdo que tengo un mejor amigo de allá de la infancia y quedé endeudado con él, y apenas no tenía ni para comer, no me alcanzaba. Además que uno, cuando no está con el Señor y no tiene la sabiduría de Dios, toma malas decisiones, gasta en cosas que no debiese gastar, ¿cierto? Y no se explica esas cosas. Entonces, bueno, sucedió que, aparte de todos los procesos que yo pasaba, era un hombre muy orgulloso, muy altivo. No tenía nada, ya no había logrado nada, pero aún así era orgulloso y altivo. Entonces no le contaba nada de mis problemas, etc. Bueno, sucedió en un tiempo después de ese proceso que yo estaba, siempre me voy a acordar de esa escena, estaba en una pieza con la humedad de Talca, así en las paredes, así con hongo. A veces sale hongo en las paredes. Sí. Entonces
siempre me voy a acordar de esa cena, que tenía, lo único que tenía era un escritorio hechizo, así muy feo, con un computador viejo, donde yo componía mis canciones, una colchoneta en el piso, así en el piso, y esa habitación helada llena de hongo. Y varias veces se me pasó por la mente quitarme la vida, varias veces me pasó por la mente hacer cosas, no sé, que fueran de autodestrucción. Pero me acuerdo que yo le dije al Señor aquella vez, le dije, si tú existes, sácame de aquí. Yo lo grafico de esta manera, yo era tan orgulloso y estaba tan sumido en el lodo que Dios tuvo que tomarme así, de la cabecita, y me pegó una untada por el barro, pero a la vez también, siempre que a uno, ¿cierto?, pasa por lo más bajo, después lo va a subir, ¿cierto? Claro. Entonces, esa untada era necesaria, esa untada por el barrio era necesaria para que el orgullo, la vanagloria, la soberbia, esas cosas salieran. Porque si yo hubiese a lo mejor conocido al Señor o hubiese recibido bendición antes, hubiese sido tanta mi soberbia que nunca hubiese reconocido a Dios. Como dice en Proverbio, no me den más, no sea que después reniegue contra Dios, ¿cierto? Sino que dame lo necesario para estar saciado. Entonces, bueno, sucedió que yo tengo un amigo que es pastor hoy en día y éramos compañeros de curso. No sé, de los 6 años me parece que lo conozco. Y él, de una familia cristiana, y siempre me hablaba del Señor. Y yo siempre no sé, lo molestaba. No era recíproco a oír, sino que era molestia. A veces me ponía a contar chistes no sé, pues de chistes religiosos y cosas. Pero él, increíble la paciencia que siempre tuvo para hablar, para estar en el momento preciso. Cuando yo toqué fondo, recuerdo que le hablé eso al Señor y me acuerdo que lo único que se me venía a la mente era él. Ya habían pasado un par de años que yo no lo veía, pero él. Yo sabía dónde vivía, me acuerdo que fui a su casa. Tenía una bicicleta que sonaba, que con cada pedaleado sonaba. La odiaba esa bicicleta. En mi libro, en el libro El Espíritu de Esdras, ahí describo un poquito de esta vivencia más detallada, porque tiene mucha enseñanza para mí ese proceso. Pero resulta que tomé esa bicicleta y me fui a la casa de mi amigo. Y él me recibió. Yo creo que él discernió que yo estaba con una necesidad, que estaba con pensamientos extraños, y me invitó a quedarme en su casa. Me dijo, ¿te quieres quedar? Sí, le dije yo. Y me recibieron, después me llevaron a la iglesia, y ahí yo me convertí ahí, recibí al Señor. Yo tenía una enfermedad del corazón, y me daban taquicardias, de repente el corazón empezaba así fuerte a palpitar, y yo empezaba a ver negro, a veces como que no sabía si me desmayaba, pero como que perdía la noción de las cosas. Y bueno, otras enfermedades. Y Dios en ese proceso me sanó de esas enfermedades, me sanó del corazón, y empecé yo a enamorarme del Señor. Y de ahí, de ese proceso en adelante, empecé a reencontrarme con mi diseño original, digamos, con lo que el Señor ideó de un principio. En eso yo creo que estoy incluso hasta el día de hoy. Como dice Pablo, no es que sea perfecto, sino que continúo, ¿cierto? Hacia el blanco que es Cristo, continúo avanzando, acercándome a Él. Entonces, de ahí han habido muchas cosas, sucesos que han ido marcando mi vida. Y uno de esos también muy fuertes fue cuando conocí a mi esposa. Yo me vine a trabajar aquí a Calama y mi esposa se había ido a Talca a prepararse para su liderazgo como profeta. Y la familia que me recibió aquí en Talca es la familia de mi esposa. O sea, perdón, la familia que me recibió aquí en Calama. ¿Ya? Entonces yo conocí primero a mis suegros, si se puede decir de alguna manera. Había tenido un par de conversaciones nomás con mi esposa, pero así de hermanos en la iglesia nomás. Pero yo conocí primero a mis suegros, a su familia. Mi cuñada me recibió varias veces en su casa. Cuando yo bajaba de faena, a veces no podía ir a Talca y me quedaba aquí en Calama, y ellos me recibieron y todo.
Y mi esposa, ella ya era líder, se estaba preparando, sabía oír la voz de Dios y todas esas cosas, y yo ni papa frita, por hermano. Nada. Sí. Yo escuchaba que decía, yo recibo, yo veo, y yo, ¿qué ven, qué reciben, qué es eso? No entendía nada. Y lo único que tenía era fe, creía nomás, pero nada más, y me gustaba orar y adorar, siempre me ha gustado adorar al Señor. En ese proceso compuse varias alabanzas que marcaron ese proceso con el Señor. Y bueno, yo me enamoré de mi esposa, me gustó de ella, todo. Como usted dijo, ella es la indicada. Con ella me casé. Mi esposa, yo hallé en ella todo lo que yo esperaba encontrar en alguien, en una mujer. No solamente por ser hija de Dios, sino que también como pareja, ¿no es así? Pero yo veía que ella estaba, no sé, por acá de madurez y yo estaba por acá. Entonces eso gatilló a que también fue una motivación, así como Jacob, que dice que los años pasaron volando cuando trabajaba por Raquel, sí. ¿Cierto? Eso gatilló y empecé a buscar de Dios y todo eso, y decía, porque ¿qué me va a acercar a hablar con ella? Pues si mi esposa, encima ella era súper seria con los varones, entonces decía, ¿qué voy a acercar a hablar de ella? Oye, mira qué bonito está el cielo, no, me iba a rechazar de inmediato. Entonces, también fue eso una motivación, se sumaron, ¿cierto?, esos dos amores, el amor por Dios, por conocerlo, y también esa motivación por buscar más y crecer más. Y ahí viví muchas experiencias espirituales muy hermosas, y bueno, al final nos enamoramos, nos hicimos novios, ambos compartimos mucho de nuestro ministerio, a los dos nos gusta mucho adorar y todo eso, y en el camino después fue saliendo el llamado, fue saliendo todo lo que hasta el día de hoy hemos de alguna manera logrado en Cristo. Entonces así ha sido más o menos, en resumen, el tiempo con esto. Pero es interesante, bueno, ni siquiera tuvimos que pensar en una introducción al tema que teníamos, porque siento que va muy de la mano. Lo que hemos vivido, lo que ha ocurrido, porque mi proceso también empezó cuando conocí a mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando conozco a mi esposa, yo quería hacer la luz también, porque yo no quería... Ella estaba siguiendo mis pasos, si yo seguía de la forma que yo era, ella iba a seguir igual y no iba a hacer lo que el Señor quería que yo fuera. Entonces, yo siempre digo, cuando yo la conocí, cuando empezamos a vivir juntos, yo nunca en la vida había estudiado tanto. Para mí, el devocional era un salmo nomás, buscar el salmo más conocido y ese devocional, y lo repetía por todos lados. No, y yo esta vez tenía que estudiar, tenía que prepararme, porque ella me estaba mirando a mí. Pero ¿qué es lo que vemos con esto? Vemos que realmente de lo más bajo el Señor nos eligió, y no hay una diferencia de edad, porque el Señor está llamando a mucha gente. Y cuando hablo de generación, el otro día compartía con un tío mío que hablo de lo que el Señor está haciendo ahora, no en tema de edad, porque hay gente que es muy adulta de edad, muy avanzada de edad, pero que están haciendo un servicio que está a la par de nosotros, con la mentalidad de esta generación que el Señor está levantando. Y realmente a quienes está levantando son a tipos que no eran nadie. Y seguimos estando en ese mismo proceso, ¿no? Realmente no somos nada. Pero el Señor algo quiere, Él algo vio, y Él algo vio en nosotros, que nosotros tenemos que ponerlo en sus manos, tenemos que hacerlo. Yo siento que se está dando, estamos pasando, es como que estamos dando vuelta una página de algo que se vivió por la iglesia por muchos años. Yo siempre lo nombro así porque a mí, por ejemplo, en particular, cuando yo me casé, yo empecé, y no es para criticar, porque en serio yo en ese tiempo lo vivía mucho. Yo me pasaba que empecé a ponerme mi terno, mi corbata para ir a la iglesia, empecé a cambiarme la forma de vestir, bloguincito, camisa, claro. Y empecé a darme cuenta de que nosotros estamos viviendo un evangelio que, claro, leemos la palabra, pero nos imaginamos al Jesús de las películas.
Nos imaginamos a todos los discípulos serios, a todos los discípulos haciendo su trabajo, y no empezamos a pensar cuál es la relación que realmente había. Entonces, cuando el Señor empieza a abrir nuestra mente y empezamos a darnos cuenta de que esto es una unidad, ellos tenían una amistad. El otro día hablaba con mi esposa que el cálculo de edad era que eran súper jovencitos. Exacto. A la edad que murió Juan, sacando el cálculo, eran súper jóvenes cuando el Señor los llamó. No los llamó muy adultos, los llamó cabritos. Entonces, no creo que hayan estado chacoteando, pero tampoco creo que hayan sido muy serios. Ellos estaban en el lugar donde el Señor les ponía y hablaban lo que tenían que hablar, pero vivían su vida. ¿Y qué fue lo que provocó eso en mí? Que así como por años, por décadas, a nuestra gente que nos antecede, los humillaban, los molestaban, les hacían bullying, ¿no? De todo, empezaron a quedarse, no, es que esto es la persecución y la tenemos que vivir, y la tenemos que vivir, y la tenemos que vivir. Y ahora se levanta una generación donde dicen, no, yo voy con la bandera en alto. Y si ellos piden respeto, entonces respétenme a mí y yo vengo con Cristo. Entonces se dio vuelta a la página y el Señor realmente la está levantando a esta generación. No sé qué es lo que piensa usted, pastor, de eso. Sí, muy de acuerdo en lo que dice usted. Se trata de edad, se trata del corazón, como cuando estuvo la generación que entró a la tierra prometida, ¿cierto? Hubieron algunos que tenían un corazón diferente. Yo creo que Dios está de alguna manera llamando y está obrando sobre aquellos que tienen un corazón diferente, sobre aquellos que anhelan algo verdadero de la iglesia. Una de las cosas que a veces yo conversaba con mi esposa cuando estábamos en los jóvenes y era acerca de la hipocresía a veces de lo religioso, ¿cierto? En donde veíamos a veces casos, no por criticarlos a ellos, sino por decir, yo no quiero hacer eso, ¿entiendes? A veces uno dice, yo voy a aprender de los errores de otros, ¿cierto? Entonces, a veces uno veía situaciones donde las personas son de doble estándar, ¿cierto? Son unos en la iglesia y otros fuera de la iglesia, son unos que predican lo bonito, pero después no son así. Un ejemplo, y uno dice, no, pero yo creo que sí se puede ser legítimo, ¿cierto? O cuando uno habla de los milagros, pero no sé, solamente se ora por los dolores de cabeza. Pero uno abre la Biblia y ve que ocurren otras cosas mayores aún. Dice, yo creo en esos milagros. Entonces, es un poco la necesidad, es el corazón al final, porque como bien usted dice, hay muchos siervos hoy en día que son mucho mayores que nosotros, pero tienen ese corazón de lo genuino, de lo verdadero, de lo que realmente representa el reino de Dios, y no algo que represente algo de hombre o algo que traiga una desilusión. O sea, cada vez que uno escucha, no sé, situaciones que ocurren en cierta iglesia o en parte donde uno queda, pero uno mismo que es cristiano queda sorprendido, pero ¿cómo pueden aguantar eso? ¿Pero cómo puede pasar eso? ¿Cierto? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cierto? No es que uno se desilusione de la iglesia, al contrario. Yo creo que la postura que uno debe tomar es no, pero nosotros podemos demostrar de que no es así, ¿cierto? Podemos demostrar de que la iglesia sí quiere, que hay una iglesia que sí quiere hacer lo correcto, que sí quiere avanzar, que sí quiere. Entonces, esos que tienen un corazón diferente para glorificar a Dios, yo creo que Dios ha marcado así, pero fijo, como usted dice, dio vuelta a la página, hasta en este tiempo de las transmisiones. O sea, hasta en eso ha cambiado la iglesia. Y muchos que decían, el Facebook es del diablo, ¿cierto? Ahora tienen que estar usando Facebook, es la única manera, ¿me entienden? Muchos que quizás estaban criticando a los jóvenes, pasan todo el día en el celular, hoy en día han tenido que aprender a usar el celular. Es un ejemplo. Entonces, yo creo que este es el tiempo en donde el cuerpo de Cristo sí o sí se tiene que unir. Y somos muchos los que estamos anhelando esa unión, somos muchos los que estamos anhelando esa unificación, ¿cierto? Más allá no sé, de estar de acuerdo con lo que dice el otro, estar de acuerdo con lo que el Espíritu está hablando, ¿cierto? Porque si nos ponemos a hablar, ¿qué piensas tú? Oye, ¿qué piensas tú del arrebatamiento? Van a salir miles de todas estas aplicaciones, ¿cierto?
Entonces, por años la iglesia se ha dividido por ese tipo de debates. O sea, caen en el error de la interpretación, ¿cierto? Cuando yo creo que lo más fácil es, a ver, pero no es lo que pienso yo, no es lo que piensas tú, es lo que dice la palabra y lo que Dios dice. A ver, ¿qué dice Dios? Unámonos en oración, busquemos una respuesta, ¿cierto? Entonces, yo algo que he visto, pero muy marcado con muchos jóvenes que he hablado en este tiempo, con pastores que he hablado en este tiempo, que sí están con ese corazón, es que muchos de ellos tienen un mismo lenguaje, que no les interesa que su letrero brille, que no les interesa que su nombre brille, que lo único que quieren es que Cristo sea glorificado. Y eso, estoy escuchando tanto eso en varios siervos, que trae un verdadero alivio, no sé, una verdadera paz en el corazón, que uno dice, wow, qué tremendo que habemos mucho que estamos pensando igual. Y queremos que Cristo sea exaltado, queremos todos estar unidos, pero así, como dice la palabra, en un espíritu, ¿cierto? Una fe, un bautismo, un espíritu, en un corazón, todos unánimes, donde el director de la orquesta es el Espíritu Santo, donde en la cabeza realmente es Cristo. Y eso yo creo que estamos a puertas de verlo, y de verdad que creo de que eso va a traer el avivamiento. Por mucho tiempo me pasaba algo, que a veces yo conocía a un cristiano en un trabajo. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, ya, bueno. Y siempre venía la pregunta, ¿y de qué denominación es? Sí. Y cuando como que venía esa pregunta, y yo sabía de que si decía una denominación que era diferente a la de él, iba a haber una división. Y ese era el mal ejemplo para los otros compañeros de trabajo que no eran cristianos, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios que ahora hace mucho tiempo no escucho eso, pero por mucho tiempo se daba eso. ¿Y de qué denominación es usted? No, eso no. Y la misma gente ponía una barrera, que es una barrera netamente de hombre. O sea, Cristo en ninguna parte habló de denominación. Él habló de su iglesia, él habló del Espíritu Santo, él habló del reino de los cielos. Entonces, creo que este es el tiempo en donde lo genuino se va a levantar, y se está levantando, lo creo, de verdad. Hay mucho que tenemos que aprender, por supuesto que sí, pero está el corazón. Dios, lo que amaba de David era su corazón. O sea, que tiene un corazón conforme al mío. Era un corazón que a pesar de que los errores que cometió David, a pesar de que no era un hombre perfecto, pero su corazón siempre iba a Dios, siempre estaba vinculado a Dios. Entonces creo que esa es la clave de este tiempo, de esta nueva generación. Es una generación que tiene un corazón diferente. No sé qué piensa usted. Para mí, esta es la generación sin limitantes, por decirlo de alguna manera. Y lo que veo es que la pandemia lo único que hizo fue confirmar lo que venía haciendo, lo que este pueblo renovado, por decirlo de alguna manera, venía haciendo. Donde uno salía a las plazas y decía, yo no necesito estar en una iglesia porque yo voy a entregarle este altar de adoración al Señor aquí en la plaza, aquí en la entrada de mi casa, voy a orar acá, voy a hacer esto, no me importa que ellos estén mirando, yo aquí voy a adorar al Señor. Cuando antiguamente se pensaba, no, si vamos a la iglesia y en la iglesia adoramos, y nosotros se provocó eso, y después se vino la pandemia, y la pandemia lo único que hizo fue confirmar el pensamiento que se venía abarcando en ese entonces. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Porque hay muchos que me dicen, no, es que a ti no te gusta Moisés. A mí me encanta Moisés, me gusta lo que el Señor hizo en él. Él es uno de los pilares tremendos de la palabra. Pero para mí siempre entre Moisés va a haber un pero. Y el pero más grande es en el que se cometió en cada una de las iglesias que nos criamos. Que las personas escuchábamos al pueblo antes de escuchar a Dios. ¿Y qué provocaba eso? Que si escuchábamos al pueblo, empezamos a mirar la necesidad del pueblo más de lo que tenemos que entregar a Dios. Y eso provocó que se levantaran carteles, que en el 2020 existan más de 4.000 denominaciones de iglesias cristianas. Que cierta iglesia no se puede juntar con cierta iglesia. Y se levantaron tantos carteles. Pero esto solamente es una antesala a lo que se viene. Y cuando me dicen a lo que se viene es porque el Señor siempre lo dice. Y Él dice que
donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en este tiempo el Señor está rompiendo esa barrera, pero de una forma muy fuerte. Yo me acuerdo que antiguamente, y no tanto tampoco, sino que hace unos 9, 10 años atrás, si yo quería conversar con un hermano de otra iglesia, tenía que pedirle permiso a mi pastor, porque él sabía y discernía supuestamente si esa persona era de bendición o no era de bendición. Exacto. Y donde yo no veo eso en ninguna parte, yo no le encuentro lógica a eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que Moisés siempre tuvo las quejas, siempre estaban las quejas, siempre le iban y le decían cosas, y él siempre prestaba oído a eso. Pero cuando vemos el paso a un Josué, a un donadie que solamente estuvo al lado de Moisés viendo lo que Moisés hacía, pero vemos a un tipo que le dicen, ya, ahora te toca a ti. Y el tipo no tiene tiempo de explicar, no tiene tiempo de hacer nada con la gente. Él tiene tiempo para escuchar la voz de Dios y actuar. ¿Y qué provoca eso? Que en vez de escuchar al pueblo, empieza a conquistar y a dar órdenes. Y a dar órdenes que no son lógicas. Cuando vemos que tiene que dar 7 vueltas y estar ahí tocando y pegando un grito, después le dice a los sacerdotes no, que tienen que meterse nomás hasta que el agua les llegue a las rodillas. Y él no se da el tiempo de pensar qué es lo que pasa por la cabeza de ellos. Él dio la orden y siguió. ¿Por qué? Porque hubo una voz mayor que lo llamó, que no le importó lo que pensaran los miles que eran mayores a ellos, sino que la voz mayor estaba por sobre todo eso. Y lo que él hiciera, escuchando esa voz, no iba a pasar a llevar a los demás, porque es Dios quien estaba hablando con él. Y es lo que se está viviendo ahora. Sí, amén. Amén, totalmente de acuerdo. Es justamente eso. Eso es tan necesario. Sacar paradigmas, sacar, no sé, tanta cosa, tanta estructura que por tanto tiempo se fue estableciendo, como cuando Cristo, yo eso veo hoy en día. Hace un momento usted hablaba, ¿cierto?, de Jesucristo con los discípulos y que ciertamente uno se da cuenta que eran muchachos. Juan tenía aproximadamente unos 16 años. Me imagino ese grupo cuando recién comienzan 12 personas, no sé, caminando por ahí. Pero los frutos, los resultados que tenían eran tan grandes que provocaban que las masas se alborotara, que todo fuera revolucionado. Y eso es algo tremendo. Hay muchos paradigmas que estaban puestos en ese tiempo. No sé, lo criticaban a Cristo como él guardaba el día de reposo. Que no se guarda así. Lo criticaban como él no se lavaba las manos. Lo criticaban por cosas tan irrelevantes para los frutos que él mostraba. Entonces por ahí escuché una frase una vez que decía: no me muestres tus resultados, muéstrame tus frutos, porque la palabra de Dios dice: por los frutos los conoceréis. Entonces a veces hay gente que dice: es que tengo un templo gigante, tengo las mejores sillas, tengo la iglesia llena, pero a lo mejor no hay fruto del Espíritu. Entonces hoy en día Jesucristo, él no tenía un megatemplo. Jesucristo no tenía tremenda silla, hizo a la gente recostarse en la hierba, o sea, estaban ahí sentaditos en el piso nomás, en el suelo, ¿cierto?, en el campo, pero él tenía los frutos. Entonces, a veces los paradigmas que se forman en la iglesia, la estructura religiosa, que te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, ¿cierto?, es porque cuando empieza a haber mucha voz de hombre, es porque ciertamente dejaron de oír la voz de Dios. ¿Cierto? Cuando escuchamos y aparecen nuevas leyes, nuevos preceptos, ¿cierto?, que son de hombre, es porque hace rato que dejaron de oír la voz de Dios. Entonces, cuando en un momento aparece alguien que sí oye la voz de Dios, para todos es raro. O sea, ¿qué me está hablando este? ¿Cierto? Y eso es lo que le ocurría a los fariseos de ese tiempo, a los escribas de ese tiempo. Eso es lo que les sucedía a ellos. Vemos cómo Gamaliel, ¿cierto?, que Pablo dice, o sea, ¿quién era Gamaliel? Que él se formó al lado de Gamaliel, pero vemos claramente de que Gamaliel, con toda la sabiduría que tenía,
que en ese tiempo era un hombre prominente, ¿cierto?, en los fariseos, pero vemos que él no tenía idea qué era la voluntad de Dios. Lo único que discernió fue, a ver, si perdura, va a ser de Dios, si no, no. Pero no sea cosa que nos vayamos luchando contra Dios. O sea, imagínense, hubo sabiduría en sus palabras, sí, pero sabiduría, yo creo, más de hombre, ¿cierto? Porque sacó cuenta y dijo, ay, si es de Dios. Pero realmente no tenía idea si era o no era de Dios, ¿cierto? Y era la autoridad de ese tiempo. Entonces, yo creo que hay gente que ha confundido, como lo que usted decía, hay que pedirle permiso al pastor para hablar con otro hermano, porque la gente no ha entendido bien claro el concepto de autoridad. Y el concepto de autoridad, ¿cierto?, es cuando, a ver, ¿por qué la gente seguía a Moisés? Porque había un fruto, porque había, ¿cierto?, algo que estaba Dios respaldándolo, era Dios mismo que lo estaba respaldando. Y aún así se levantaban los rebeldes, los que se quejan, ¿cierto? ¿Por qué la gente siguió a Cristo? Porque había fruto. ¿Por qué la gente siguió a Pablo? Porque había fruto. ¿Por qué la gente, y a todos los que siguieron, era porque veían un fruto del Espíritu sobre ellos? Entonces, no sé, en el tiempo de Elías, la autoridad que era Acab, ¿cierto?, el rey Acab con Jezabel, ellos eran la autoridad y estaban matando a los profetas, a los verdaderos profetas. Entonces, sí, hay veces que uno debe decir, a ver, pero esta supuesta autoridad, ¿cierto?, ¿cuál es el fruto que hay? Idolatría, ¿cierto? Falsos dioses, falsos profetas, etc. Entonces, el fruto, más allá del resultado, es lo que a mí me habla de lo que realmente tiene que, en donde yo tengo que mirar, donde yo veo un fruto del Espíritu, porque el Espíritu está ahí, entonces miro al Espíritu, ¿cierto? Donde yo veo el fruto de Cristo, porque Cristo está ahí, entonces realmente estoy viendo a Cristo, no estoy viendo a la persona, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que en este tiempo esta generación está mirando. A muchos se han desilusionado de los religiosos, sí. A muchos los dañaron, sí. Pero no dejaron de amar a Dios y no dejaron de poner su vista en Cristo. Entonces, siguen buscando a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y cuando ven frutos de Cristo, cuando ven frutos del Espíritu, hacia allá se dirigen. Entonces, creo que, digámoslo de alguna manera, ¿cierto?, es como ese radar espiritual, que hay algunos que lo ajustaron por causa de la desilusión que vivieron, por causa de la persecución que vivieron, ¿cierto? Eso fue un terremoto espiritual que los sacó de su comodidad o de haberse conformado, porque dice la palabra, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? O sea, muchos cristianos que hoy en día estuvo conformado, vino un terremoto espiritual que lo desencajó, pero cuando lo desencajó, esa antena, ese radar se ajustó para ahora sí buscar lo legítimo. Entonces, creo que este tiempo vamos a ver mucha gente que va a poner tan firme su mirada en Cristo que va a lograr en meses lo que quizás nosotros nos costó años, por causa de haber traído mucha estructura religiosa. Porque hay gente que recién conoció a Cristo y nunca pasó por una escuela dominical, no tiene idea lo que es eso. Hay gente que no tiene idea lo que era pararse en la esquina con un megáfono, no tiene idea. No tienen idea a lo mejor ellos que cosas que muchos cristianos sí vivieron y les ha costado sacarse. Entonces, ellos lo único que van a buscar a Cristo, hacer su voluntad, y Cristo les va a hablar, y gracias a que no traen esa estructura, es que van a lograr cosas que de seguro vamos a estar sorprendidos. Qué interesante escuchar lo que estamos conversando y también lo que se está viviendo con la gente que se está conectando. Realmente, a mí el Señor muchas veces me ha hablado, y hubieron 2 ocasiones donde me habló tan fuerte que ni siquiera yo lograba entenderlo yo mismo. La primera vez fuerte que me habló fue mi suegro. Él es administrador de estancias. Para los que no saben, las estancias es donde se cuidan las ovejas, muchos terrenos inmensos. Y él está a cargo de unas islas acá, que creo que se llama la isla Isabel, si no me equivoco, donde tenemos que cruzar en Zodiac. Y cuando uno va, uno pierde la comunicación. Allá no hay luz, allá no hay telecomunicaciones, no hay internet, no hay nada. Y entonces, esto fue creo que fue hace como 2 años atrás, donde el Señor
yo fielmente trabajando en una iglesia, amo a los pastores de la congregación donde ya me tocó independizarme, y resulta que cuando íbamos en el Soria, yo jamás pensé que Dios me iba a poner algo en la mente. Yo dije, voy a estar 3 días en la isla, pensando en el 18, que la carnecita, que el asado, que los corderitos, que está aquí, que está allá, voy a sacar fotos. Y para mí ese 18 fue un retiro. Para mí fue un retiro porque todavía no es casada, todavía ni salíamos de la playa cuando el Señor me puso un versículo y empezó: Pedro apacienta mis ovejas. Y yo en ese momento no tenía idea. Entonces, los 3 días se me repetía, y se me repetía, y se me repetía, y se me repetía. Y resulta que eso provocó el proceso que empecé a vivir, cuando el Señor nos empezó a mostrar el camino que teníamos que seguir. Y con lo que estamos hablando, me pasó lo mismo, porque yo llevo, para los que saben, los chicos de la iglesia de acá, ya llevamos bastante tiempo haciendo estos programas. Y cuando me tocó cumplir 10 programas, el Señor me amonesta en el corazón y se me pone una palabra que dice como ovejas entre medio de lobos. Y fue tan fuerte esa palabra que yo dije: Señor, tú querías meterme en la pata de los caballos. Si sabéis que estamos haciendo algo en internet, me van a bombardear y me van a hacer pebre. Le dije: ya, pues, que sea tu voluntad. Entonces empecé a preparar cada uno de los programas con temas que a la iglesia no le gusta escuchar y que no le gusta que se hable. Empezamos a hablar primero con el pastor Ramiro cuando hablamos de lo apostólico y de lo profético. Después tuvimos al pastor Ricardo cuando hablamos de la venida de Cristo. Que ojo, mucha gente ha dejado de hablar de la venida de Cristo porque preferimos hablar lo material. No, es que vamos a trabajar y que la iglesia crezca, pero nos olvidamos que la iglesia somos nosotros. Y lo que queremos es que crezca la iglesia estructuralmente. Digamos las cosas como son. Y después de eso me toca compartir con mi tío de Valdivia, donde hablamos el enfoque que está teniendo en las redes sociales. También hablé con el papá de la profeta Daniela, que también lo invitamos, un gran amigo, y estuvimos compartiendo. Hablamos también de la gracia en estos tiempos y llegamos a la conclusión cuando dice su palabra que Él te toca el corazón, ahora te está tocando el celular. Ya no hay dónde arrancarse. Y los frutos los vamos viendo, porque la misión en todo esto es poder unificar al primer grupo que el Señor nos está llamando a nosotros. Recordemos que todos somos parte de un cuerpo y todos trabajamos en distintas áreas. Pero resulta que nosotros ahora estamos trabajando en una red que se llama Red Rey, Red de Escogidos Internacional, para los que no saben. ¿Quién la está encabezando? El apóstol Ramiro López. Pero entonces nosotros empezamos a hablar de unificación. Cuando empezamos a hablar de unificación, como le comentaba, yo veo que primero hay que unirnos. Y me doy cuenta que en cada una de las sesiones veo que más pastores y más amigos se van sumando a lo que estamos haciendo. Y realmente eso va creando un lazo. Cuando lleguen las conferencias, ya no va a ser el pastor de tal ciudad, sino que va a ser mi amigo que vive allá lejos, lo voy a poder ver. Entonces el Señor está provocando lo que Él realmente quiere hacer. Su diseño original lo está poniendo en cada uno de sus hijos, y eso es lo hermoso. Y hay mucha gente que no le gusta hablar del tema de generaciones porque se sienten pasados a llevar, pero no es que una generación va a poner el pie por sobre la otra, sino que esa generación que viene va a ayudarles a seguir levantando los brazos, pero va a soltar lo que no sirve. Y por eso le comentaba Isaías 41, 4, porque me costó encontrar una palabra que hablara de las generaciones en sí. Y en ese versículo chiquitito dice que quien ha convocado a las generaciones desde el principio. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que el Señor tenía demarcadas las generaciones desde el principio. Entonces sí hay un antes y un después en las generaciones. Ahora la pregunta es que si tú te sientes de la que pasó, o realmente quieres ser partícipe de lo que el Señor quiere hacer ahora con su pueblo. Porque el Señor está llamando a su pueblo a hacer cosas distintas. Nosotros estamos llamando a traer la palabra, y no solamente a leerla, sino que a traerla, a vivirla y a ejecutarla.
Si su palabra dice que cosas mayores haremos, ¿por qué no las estamos haciendo? Si su palabra lo dice, entonces su palabra está mintiendo. No, su palabra no está mintiendo. Nuestra fe aún no llega al nivel que el Señor quiere. Y el otro día comentaba con mi esposa y le decía, mira mi amor, Pablo, la Biblia dice que Pablo pasaba y la gente le quitaba la ropa porque la ropa se la ponían los enfermos se sanaban. O sea, la gente ni siquiera quería el nombre. La gente quería el poder que había en él. Y aquí está la contraparte, porque ¿qué es lo que vemos ahora? Lo comentábamos el miércoles, que vemos que se está levantando esta generación que el Señor tiene, pero a la vez se está levantando otra rama, por decirlo de alguna manera, donde nos estamos poniendo apellidos y nos estamos vendiendo como si fuéramos publicidad. Entonces, yo sé que hay personas que no la hacen con esa intención, pero hay muchas personas que la hacen con una intención diferente. Y yo ponía el ejemplo, yo, si soy abogado, en mi Facebook personal, yo no voy a poner abogado Alexis Pino, sino que voy a poner Alexis Pino y abajito abogado, así para que sepan abajito. No voy a poner nutricionista Javier Arribas. Y lo que vemos ahora es eso en el mundo cristiano. Y eso provoca también que la gente lo vea distinto, de distinta manera. Y aleja el diseño original de lo que el Señor quiere. Sí, hace falta ser más relajado. Hace falta a veces... yo creo que el ser relajado es ser genuino. Donde uno realmente se pone a prueba, pienso yo, en la vida cotidiana. O sea, los más cercanos, los que te rodean, van a dar el testimonio realmente de lo que tú eres. O sea, cuántas veces uno sabe de casos que ciertas personas que se suben al púlpito y predican tremenda palabra, pero cuánto porcentaje de esa palabra realmente la viven. Y eso, como usted dice, la Biblia no mente, somos nosotros los mentirosos a veces, ¿cierto? La palabra de Dios nunca va a mentir y somos nosotros los que mentimos porque hablamos de algo que no vivimos, predicamos de algo que está a veces lejos de ocurrir. Y ese es el llamado de atención a nosotros, que nos falta mayor entrega, pero una entrega verdadera. No se trata de ayunar más, porque podemos hacer un ayuno de una semana, pura agua, pero si seguimos siendo exactamente la misma persona, si seguimos siendo exactamente el mismo orgulloso, o eso lo vamos a usar para gloria de uno, hoy ayuné 7 días solo agua, y no hay un cambio, no hay una transformación, entonces no sirve de nada. Entonces no se trata de una entrega, de hacer más ayuno, más estudio bíblico, no se trata de eso. Se trata de comenzar a entregar esas cargas a Cristo, que realmente son cargas para nuestro testimonio, ¿cierto? Son cargas para nuestra familia. Entonces, siempre tenemos que estar buscando esa transformación y comenzar a ver a Cristo en nosotros. Hay una palabra que me gusta mucho, dice que tenemos que vestirnos de Cristo. Entonces yo una vez me imaginaba cómo sería vestirse de Cristo, ¿ya? Entonces, no sé, a veces uno se ducha y Dios le habla en la ducha, ¿cierto? Sí. O a veces estoy en la fila del banco y Dios me habla en la fila del banco. Entonces, yo he visto predicadores que salen, no sé, en programas como Sid Roth y dicen, no, yo estaba en un monte, casi el Everest, a 5 grados bajo cero, vino una luz y ahí Dios me habló. Pero a veces Dios te habla en los momentos más cotidianos que tú puedes pasar. Entonces, porque Dios está en todas partes. O sea, entonces, eso nos falta, relajarnos más y decirle a la gente, a ver, Dios me habló esta tremenda revelación en la ducha. ¿Qué tiene? Si Dios está en todos lados. Entonces, un día me estaba duchando, Dios me habla acerca de eso, de vestirse de Cristo. Entonces, cuando me estaba vistiendo, me ponía ahí un calcetín y decía, así es, a veces uno está vestido de Cristo y está realmente desnudo y solamente tiene puesto un calcetín, digámoslo de alguna manera, o sea, una parte de lo que es vestirse de Cristo. Todo lo demás falta. Entonces, así hasta que uno se empieza a vestir de Cristo, otra prenda, otra cosa más, hasta que uno realmente está con toda la vestimenta de Cristo, con el manto,
de Cristo sobre él, con el perfume de Cristo. Dice la palabra, ¿cierto? Que tenemos que Cristo tiene un perfume, tiene un olor de su conocimiento, una fragancia de su conocimiento. Entonces, llega el momento donde te vistes tanto de Cristo que después pasas a ser Él. O sea, a tener su carácter, a tener su paciencia, a tener su amor, a tener su humildad, ¿cierto? Que son los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que hay muchos cristianos que ha dejado en su closet espiritual la vestidura de Cristo y salen vestidos de ellos mismos. Entonces, hoy en día eso es lo que necesitamos, ver gente genuina. Yo en mi trabajo, que ahora ya salí de la faena en donde estaba, hubo un tiempo que estuve ahí trabajando en la iglesia faenera que había ahí. Pero yo me preocupaba de eso, o sea, que en mi trabajo ser un hombre genuino en la fe, ser consecuente con lo que predico, en todo momento, no solamente cuando yo iba a predicar en la iglesia faenera, sino que en cada momento, en cada minuto, en cada segundo que yo estoy ahí, tengo que estar predicando de Cristo en mis actos, en mis acciones, en mis pensamientos, en mi lenguaje, en todo, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día eso es lo que se ha perdido, esa esencia. O sea, lamentablemente, y lo voy a decir así con todas sus letras, vemos mucho cristiano hipócrita y que le duele que uno hable verdades. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, al que le cae el sombrerito que se lo ponga. Y lamentablemente hay tantos que le cae el sombrerito y se ofenden por eso. En vez de decir, oh, es verdad lo que están hablando, yo voy a hacer mejor. Voy a buscar, y si le cuesta, entréguele a Dios, entréguele su orgullo, entréguele cosas. Va a ver que cómo Dios va a empezar a obrar en esta ley que yo escuché una vez, ¿cierto? La ley del reemplazo. Saco algo, por ejemplo, saco el orgullo y va a venir humildad sí o sí. Saco de mi vida, no sé, la miseria y va a venir sí o sí sobre mi vida, no sé, la sabiduría, la excelencia, porque Dios tiene muchas cosas. Ayer hablaba con un discípulo que tengo ahí en la cuarta región. Y una de las cosas que yo le decía es que por mucho tiempo la gente predicaba esto y decía que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Pero a veces en ese lenguaje de que sea lo que Dios quiera, detrás de eso hay flojera, detrás de eso hay incredulidad, detrás de eso hay conformidad, detrás de eso hay muchas cosas. Entonces a la gente prefiere decir, que sea lo que Dios quiera, y me acuesto y espero, ¿cierto? A decir, Señor, muéstrame tu voluntad y dime qué hago. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres qué palabra quieres que suelte? ¿Qué oración quieres que diga? ¿Dónde quieres que ore? O sea, hay una opción. Por eso Santiago decía, tienes fe, muéstrame tus obras, porque tiene que haber una obra detrás de una fe. A decir que sea lo que Dios quiera y me echo para atrás y espero a que pase cualquier cosa. Entonces, este es el tiempo donde hay corazones genuinos que están anhelando lo genuino y que están identificando lo genuino, ¿cierto? Cuando yo soy de una manera, identifico de inmediato al otro, cuando es de la misma manera. Venimos de un tiempo donde nos gustaba que los retaran, donde predicación que uno escuchaba, uno, no sé, se iba peor, o sea, como que uno lo agarraron a mano en la iglesia. Y resulta que eso provocó de que uno lo quisiera. Nosotros con mi esposa siempre nos agarramos para eso. Esto están haciendo huelga de hambre. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace huelga de hambre en la cárcel, estoy en huelga de hambre para que no se mueran los animalitos. Y todo el mundo sabe que ellos estuvieron una semana con huelga de hambre. Y vienen los hermanos demacrados, man. Estuve en ayuno, llevo 7 días en ayuno. Hermano, ayune para callados, y si yo lo voy a decir en secreto. Entonces andan con ahí haciendo huelga de hambre. Y realmente yo creo que parte de ahí, parte de que realmente nos gustaba que los retaran. Y eso provocó que nosotros fuéramos más cómodos, porque decíamos, voy a leer la palabra, pero si no la entiendo, el pastor me va a retar. Entonces mejor que me lo explique él. Mejor que me lo explique él y así quedamos todos claros. Así, o sea, a mí me pasaba, yo
veía muchas predicaciones que al día de hoy uno las ve, y realmente son retos. Yo digo, pero Señor, ¿dónde estás tú en medio de eso? Yo sé que hay un ímpetu, hay unas ganas, pero ¿por qué estás retando a la gente? Entonces, ahí es donde va cambiando todo lo que vamos haciendo y cómo el Señor va marcando la diferencia. Y realmente va cambiando el contexto de cómo pasan las cosas. Y aquí los voy a pillar a todos los pecadores, todos los que han visto Toy Story, la película, cuando están los marcianitos en la máquina y baja la garra y todo, ¡oh, la garra! Y todos amaban la garra. Pero el único que sabía la verdad era al que lo tomaba la garra y después lo botaba. Entonces, cuando llega Buzz Lightyear y los rescata, ellos se dan cuenta de la verdad, pero ellos vivieron engañados toda su vida. Ellos siempre pensaron que la salvación era la garra. Entonces, eso fue lo que pasaba, lo que estuvo pasando en el pueblo de Dios. Nosotros pensamos que la salvación era por el escuchar, era por lo que me decía la otra persona, pero no nos dábamos cuenta que la salvación es por yo interiorizarme, por yo ser partícipe de esto. Entonces va cambiando el concepto y el Señor va hablando a nuestras vidas. Sí, es verdad. A mí me pasó un tiempo en donde fui muy criticado. Ahí aprendí también a no ser tan confrontacional, sino que aprendí más paciencia y también humildad. A veces es bueno escuchar, ¿cierto? Pero a veces en ese ímpetu uno quiere decir verdad, decir todo. Me pasaba un tiempo en donde yo hablaba con personas y las personas decían, no sé, no, tal cosa es que no quiero decir nada doctrinal porque siempre toca un punto, pero algo, y la gente, no, porque tal cosa. Y yo le decía, ya, pero dígame capítulo y versículo. Es que mi pastor lo dijo, es que lo escuché por ahí. Entonces, incluso había muchas veces donde uno escuchaba, por dar un ejemplo, esa palabra. No, si la palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. Nunca dice la palabra eso. Entonces, pero ¿por qué lo decían ellos? Y estaban convencidos que la palabra decía porque siempre se lo escuchaban a su pastor, ¿cierto? Entonces, a veces los pastores, por enseñanza, citan frases filosóficas, pero no son bíblicas. Pero obviamente él lo está haciendo por enseñar, pero la gente lo escucha y suena bonito y se lo graban y piensan que está la Biblia. Entonces, por mucho tiempo me pasó eso, en donde yo le decía, a ver, ya, pero aquí la palabra de Dios, y él abría y le decía, pero aquí dice esto, y se lo leía 3 veces, y la persona, como estaba con su fortaleza, no, y le decía, ya, entonces para que usted quede contento le saco la hoja de la Biblia. Y la palabra dice, el que le saca, ¿cierto? Su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces ahí quedaba en jaque mate. A la larga no lograba nada, porque era muy confrontacional, ¿cierto? Y no lograba nada al final. Solamente, entre comillas, uno dice a veces, cuando uno lograba ganar un debate, al final lo que ganaba era el orgullo. No ganaba, ¿cierto? Pero ¿qué aprendí con eso? Una de las cosas que aprendí fue justamente eso. Que hay personas que están como verdaderos, no sé, discos rayados, ¿cierto? Y repiten, pero no se dan el tiempo de buscar en la Biblia si lo que el pastor predicó es bíblico. Una de las cosas que yo aprendí y lo practico mucho en la congregación es que yo le digo a la gente, usted tiene que traer un cuaderno y anote, ¿cierto? Los versículos, anote, y después compruebe si realmente es bíblico lo que le estoy diciendo, ¿entiendes? Y eso lo lleva a la gente también a estudiar, a aprender a escudriñar la escritura. Entonces, falta mucho eso. ¿Sabe qué? Yo hace un tiempo atrás estuve viendo unos foros de cristianos y me di cuenta me di cuenta la ignorancia que tenía. Vi unas cosas que hablaban unos varones, pero espectaculares, con definiciones, diccionario tanto y aquí y allá, y yo quedé pero sorprendido. Pero me di cuenta y dije, qué tan ignorante que soy. Y eso también fue una motivación para empezar a escudriñar, a estudiar. Pero hoy en día también tenemos que cuidarnos de eso, porque hay
hay mucho, como dice, ¿cierto? Los marketing y hablan de los hombres masa, ¿cierto? El hombre masa. Las marcas buscan un líder, ¿cierto? Ya buscan a Alexi lo siguen, es un influencer y lo siguen 4.000 personas, un ejemplo. Y a ver, y a Alexi le gusta usar un jockey. ¿Qué marca es su jockey? Nike, ¿ya? Entonces ellos identifican el líder, y a ese líder le dan un producto que saben que él va a utilizar, ¿cierto? Y todos los hombres más lo van a seguir. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar de esta generación es evitar sacar esa mentalidad de oveja, esa mentalidad de hombre masa, de que sigue nomás y no sabe por qué está siguiendo para allá. Oye, mira, ahora no vamos a ver espiritual, porque muchos van a llegar así. No vamos a ver espiritual, vamos, sigamos para allá. Mira, tiene 3.000 visitas. Y muchos van a seguir eso. Por otro lado están los que no tienen idea de lo que están diciendo y están cazando palabras. Ah, pero dijo eso, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? Ah, lo dijo tal predicador. Y como no lo dijo tal predicador, ahí hacen comparaciones. Y ahí tal predicador reprende a este otro predicador. Y nunca lo reprendió. Pero el debate ahí lo tratan de poner, la discordia. Entonces, y todos los demás ni siquiera ven el video, pero porque ven el título empiezan a comentar. Y son cristianos más. Entonces, muchos eran así en el tiempo de Jesús, lo seguían ahí, lo estaban apretando con tal de mirarlo, de estar al lado de él. No le sacaron ni un milagro, no fueron salvos, ni nada. Después pasó Cristo, lo mataron, era un criminal, y se fueron a su casa, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, que es el tiempo de las redes sociales y todo, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Y por eso tenemos que ser relajados, relajarnos, dejar a veces mucho, ¿cierto? Encajonarnos, ser gente a veces que trate de mostrar una apariencia, y la apariencia de nosotros no va a salvar a nadie. Tenemos que demostrar a Cristo, y Cristo va a salvar a la gente, ¿cierto? Busca a Cristo, búscalo tú en tu casa, búscalo tú en tu intimidad, ahí vas a ser salvo. ¿Qué sacas con venir a mi iglesia, estar todos los domingos, y al final nunca tuvo una intimidad con Cristo? Y después Cristo al final va a decir, yo no lo conozco. Entonces, eso es lo que necesitamos, llevar a la gente a realmente buscar a Jesucristo de una manera que no se le va, que de tal manera que nunca vuelva atrás, de tal manera que sea un convertido de verdad. Y eso yo creo que es una tarea que tenemos que ponernos como ministros. A mí me pasa que el Señor lo que está haciendo es nivelarnos, porque muchas veces yo igual tengo mucho ímpetu de decir cosas, o de repente digo, esta persona qué es lo que está haciendo, ya, y tengo unas ganas tremendas de ir y decirle unas cuantas verdades, y resulta que ahí es donde el Señor está trabajando con nosotros, y Él busca esta nivelación y ponernos en el lugar correcto, porque gracias a su misericordia, porque no somos nosotros, y el Señor está llevando a tener ese nivel. Y lo estamos viendo en lo que está provocando en las redes sociales. Antiguamente, no somos día viernes si no nos mojamos las patitas. Yo digo, me acuerdo cuando Gigi Ávila decía, ¡ay no, que el cajón del diablo y tal por cual! Pero terminó predicando en la tele. Entonces estamos viviendo lo mismo. El Señor no quiere una estructura. Y el Señor te sacó de la iglesia para que saques esa estructura de tu cabeza. Imagínate que, si no me equivoco, porque yo siempre soy re malo para las palabras, pero estoy seguro que se pronuncia Kenusta, y eso significa, en hebreo, significa templo, y a la vez significa corazón. Entonces, para el pueblo de Israel, la importancia de un templo físico al corazón era la misma palabra. Entonces el Señor nos está llamando a meternos en una estructura. Y el Señor, ¿qué es lo que provocó con esto? Que podamos hablar del Señor, que podamos compartir su palabra. No es decirlo de una forma más light, sino que de una forma como nosotros lo vemos, como nosotros lo vivimos. Ya no es un rito, es como nosotros lo vivimos. Cuando partimos con mi esposa decimos, ¿pero dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacerlo en vivo? Nuestra casita es pequeña, si lo hacemos acá vamos a chocar con esto. Donde sea, le decía yo. Ya, empezamos a hacer en el segundo piso los en vivo cuando lo hacemos juntos.
Después dije, ya lo voy a hacer atrás, no, abajo. No, pero es que abajo está la pared, no importa, salgo con la mascota ahí que tengo acá atrás, pero no importa. El mensaje es lo que importa. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y no traigamos la estructura a las redes sociales. Y este es un palo tremendo, no traigamos la estructura a las redes sociales. No retemos a los hermanos porque no están conectados, ni estamos viendo si se conecta o no se conecta. Preocupémonos en nuestra intimidad de hablar con ellos, de estar presentes con ellos. No traigamos la estructura a las redes sociales. Cuando me pasó algo muy raro con mi esposa, porque cuando yo veo los comentarios, yo veo algo que no va al grano, yo lo elimino. Y yo a esa persona yo le hablo por interno. ¿Por qué razón por interno? Porque muchos se preocupan en el debatir, como que si nosotros estuviéramos atentos a leer los comentarios. Uno, como que al final uno lee los comentarios. ¿Para qué? Para no perder el hilo de lo que se está hablando. Entonces empiezan a formar tremendos debates en los comentarios. Y yo digo, mejor hágalo por interno. Porque por interno se van a aclarar las dudas y va a evitar que usted sea visto. Si usted quiere ser visto, por algo lo está haciendo en los comentarios. Si no quiere ser visto, hágalo por interno. Entonces, dejemos la estructura de lado, dejemos lo que el Señor está haciendo, movámoslo con lo que el Señor nos pone en nuestras manos y trabajemos con lo que tenemos. Amén. Amén. Es importante todo lo que el Señor ha estado haciendo. Él ha estado moviendo las piezas de una manera, yo creo que sin igual. O sea, no hay precedentes a lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo. No hay un punto de referencia. No podemos decir, a ver cómo fue el avivamiento de la calle Azusa, porque eran tiempos distintos. No había la tecnología que hay ahora, no había el nivel de educación que hay ahora. O sea, en aquellos tiempos, mucho porcentaje de la población era analfabeta, mucho porcentaje de la población no tenía los recursos que hoy en día tiene. Entonces, yo creo que uno de los errores, el Señor me enseñó esto y lo quiero compartir. Uno de los errores que se ha cometido es estudiar los avivamientos, pero para verlo como una referencia. O sea, a ver, este avivamiento comenzó así, entonces empecemos a buscar el avivamiento de esa manera. Creo que en todos los tiempos Dios ha ido trayendo moveres que son totalmente diferentes a los que hay a los que hay para atrás. O sea, ha ido trayendo moveres que son nunca antes vistos, y por eso la palabra habla, cierto, de cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea, ¿qué es lo que hoy en día se está viendo? Algo que nunca antes se había visto. La iglesia, congregadas desde sus casas, a través de dispositivos que hace 10, 20 años no existían, ¿cierto? Nadie podría decir, no, en el tiempo que viene, en un dispositivo así, planito, la gente va a poder conectarse y escuchar palabra de Dios. No se podía decir. Lo que alguien podría haber dicho, oye, la gente va a escuchar en la radio, AM, ¿cierto? Palabra. No, hoy en día es algo visual, los más pro tienen cierto juego de cámara y dependiendo cierto el nivel de inversión que pueda tener, ¿cierto? Pero el otro día estaba en una conversatoria de qué es lo que ha dejado la pandemia, y un varón dijo algo que le encontré toda la razón. Dijo, con esto ya se demostró que no es necesario tener un megatemplo, no es necesario tener una tremenda amplificación, no es necesario tener tremendas cosas para llegar a las almas. Con esto ya se demostró que no es necesario una tremenda infraestructura para llegar a las almas. Tenemos que ser aquellos que predican la verdad, que Jesucristo es la verdad, y la verdad santifica, y la verdad hace libre, ¿cierto? Cristo en Juan 17 le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, tenemos que predicar la verdad, pero para predicar la verdad, ¿cierto? Cuando dice la palabra, ¿cierto? En Efesios 6 dice, ponerse la armadura de Dios, el cinto de la verdad, ¿cierto? Es comenzar a ser verdaderos. O sea, quitar la mentira de nuestra vida, lo primero. O sea, si yo voy a predicar la verdad,
tengo que ser verdadero, tengo que quitar la mentira de mi vida, tengo que quitar el doble estándar y tengo que ser alguien legítimo. Y por eso me lleva a la otra palabra que dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea, es algo que es genuino, que no tiene doblez, que no tiene, no sé, el lado oscuro. No es como la luna que tiene el lado oscuro, no, sino que son personas que realmente caminan. Entonces, creo que es importante para este tiempo comenzar a mirar hacia adelante, que es Cristo. Y Cristo, ese es el referente, ese es el punto de referencia. Cuando el punto de referencia es Cristo y dejamos de mirar hacia atrás, buscar recursos hacia atrás, y los recursos están hacia adelante. Entonces creo que este avivamiento que ha de venir, ¿cierto? Que estamos ya a las puertas, va a ser así, va a ser distinto a todos los otros avivamientos que han ocurrido, va a ser algo diferente, con corazones diferentes, con personas que van a romper estándar. O sea, cuando yo leo que el varón, ¿cierto?, de la calle Susa se ponía una caja de madera en la cabeza antes de salir a predicar, hoy en día, ¿qué diríamos? ¿Cierto? Oye, ¿por qué se pone una caja de madera en la cabeza? ¿Cierto? Pero era algo sin precedentes, nunca antes había visto eso. Entonces, ¿qué cosas hoy en día van a marcar ese sin precedentes que quizás para el sistema religioso va a ser algo para rasgarse las vestiduras, pero que va a ser algo verdadero, va a ser algo genuino, va a ser Cristo, Cristo mismo ahí presente, ¿cierto? Usando a estos instrumentos, a estas herramientas efectivas, ¿cierto? Yo le ponía un ejemplo a las personas y decían: si usted tiene un cuchillo que no tiene nada de filo, así totalmente redondo, aunque le ponga un bistec, no lo va a poder cortar. ¿Por qué? Porque no tiene nada de filo. Pero si usted tiene un cuchillo que tiene un filo pero espectacular, aunque le pongan una suela ahí en el plato, lo va a cortar igual, porque es una herramienta efectiva. Entonces hoy en día eso necesitamos, ser esa herramienta efectiva, que sea todoterreno, sea donde estemos, donde vayamos, como los discípulos. Vayan, imagínense el desafío, no lleven otro vestido, no lleven dinero, vayan así nomás, tal cual, ¿cierto? Pero llevaban lo principal, que era Cristo, el Espíritu Santo y la palabra que hablaba Cristo a través de su boca. Entonces, este es el tiempo de lo genuino, de lo verdadero, de lo que sale en la Biblia. Veremos a obrar, veremos a actuar, veremos cómo Dios sí se está glorificando. Sí, es bastante interesante y haciendo mención un poco de lo que iba, para después hablar de lo que estamos hablando ahora, cuando digo que a los pastores o ministros, consejos, no se preocupen si se conectan o no se conectan, si hay un numerito mayor o un numerito menor cuando a usted le toque predicar o le toque compartir una palabra, no se preocupe por eso, porque el Señor va a hablar con el mensaje va a ir directo a las personas que tienen que ir el mensaje. No entren en el juego de hoy, ¿por qué no hiciste esto? Porque quizás esa persona va a tener un tiempo donde lo va a poder ver. ¿Y por qué llegó esto? Porque el Señor está sacando nuestra forma de pensar para poder hacer cosas que no van acorde a lo que hace el pueblo de Dios, el pueblo iglesia, por decirlo de alguna manera. Lo vemos en el caso, lo vemos en Cristo, porque Cristo eligió a los discípulos. En ese tiempo lo interesante era que los estudiantes elegían al maestro. Yo quiero que esta persona me enseñe, pero aquí fue al revés. Aquí Cristo los eligió. Ustedes van a aprender, ustedes vienen para acá, y eligió a personas específicas con trabajos específicos en lugares específicos para trastornar el mundo. Da lo mismo de qué tipo haya sido, pero cuando llegaron los hermanos Wesley a América, ellos se dirigieron y ellos empezaron a predicar afuera de los burdeles. Y se colocaban afuera y empezaron a predicar. Y mucha gente los criticó. ¿Qué provocó eso? Que uno de los mejores guitarristas se convirtiera al Señor. Y sacaron las guitarras a los puntos de predicación.
era una abominación lo que estaban haciendo. No, es que con esa caja se adora al diablo en esos peores lugares. Y eso se provocaba en ese tiempo. Ahora, en estos tiempos, dicen, no, es que tan lindo que ese instrumento de la guitarra, y después quieren meterle esos tarros de batería, esos son del diablo. Pero si empezamos a recordar de dónde salió la guitarra, entonces vamos viendo que muchas veces nosotros, como personas, como pecadores que somos, nos cegamos en una visión de iglesia estructural, y nos empezamos a llenar de estructura. Y lo que está haciendo el Señor en este tiempo es mover esta visión, es removernos a nosotros, sacudirnos, sacar lo que no va y ponernos una visión fresca a lo que Él quiere hacer. Está haciendo algo que jamás se pensó en las redes sociales. Yo siempre lo digo, uno agarraba el teléfono, se llenaba de memes, se llenaba de videos para reírse, se llenaba, no sé, incluso se usaba para distraer nuestra mente, sobre todo, no sé, hasta entraba el pecado por medio del teléfono. Y ahí cuando yo digo el pecado, hablo también a los hombres, que ellos saben a qué me refiero. Pero el tema es que ahora uno abre el teléfono y lo único que ve son mensajes cristianos. Yo antes decía, mi mamá es buena a mandar, porque mi mamá me mandaba buenos días, que el Señor te bendiga, con un piolín, o típicos corazones que decían, que el Señor te bendiga, y yo decía, ¡ay, ¿por qué me manda esto? Ahora uno abre el celular y ve todo esto, ve predicaciones de esto, predicación de esto, otro, una palabra acá, una palabra allá. Y lo único que tenemos que entender es que el Señor te está llamando. Que tienes que abrir tu corazón, el Señor te está llamando. Si te cambias de Facebook a Instagram, va a ser lo mismo. En Instagram igual todos se están moviendo. Si te vas a Twitter, es lo mismo. El Señor te está llamando. Y te está llamando para usarte. No para levantarte, por decirlo de alguna manera, sino que para usarte, para que tú puedas ver su gloria. Realmente, yo siempre digo, Señor, a mí me da lo mismo en el lugar que me pongas. Yo soy feliz viendo tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero vivir lo que vivió el pueblo de Israel cuando se abría el mar. Yo sé que ahora no va a pasar eso, pero su gloria va a ser manifestada de una forma que nosotros no comprendemos. Y eso va a hacer que las personas lleguen, eso va a hacer que las personas digan, existe un Dios, es real. Por eso si yo me tengo que poner una bandera, me pongo la bandera de Cristo, del que separó el tiempo, del que dicen, nosotros vivimos en el año 2000 después de Cristo. O sea, estamos hablando de una persona que trastornó la historia. Entonces yo me pongo la bandera de Cristo y yo voy con la bandera de Cristo y dejo la bandera de la casa a la que represento abajo. Pero lo que llevo primero es la bandera de Cristo, porque quiero ser usado por Él. Quiero ver su gloria. Quiero cómo se convierten las personas, no para que me sigan, sino que para que su corazón sea salvo. Porque esa es la mentalidad que creo que hay que tener. Amén, amén. Justamente hoy en día hay mucha gente que está buscando palabras que eran de alguna manera los rechazados o los despreciados, ¿cierto? Yo conozco muchos testimonios de chiquillos que sintieron entrar a la iglesia, pero iban vestidos a su onda, como se dice, y cuando llegan los porteros que estaban ahí, los rechazaron porque no iban con terno y con corbata. Entonces, mucha gente, por la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de ser, fueron rechazados en una iglesia. Los tildaron de pecadores, ¿cierto? Entonces, pero hoy en día muchos de ellos han podido conectarse a las transmisiones, muchos de ellos han podido ver libremente desde su casa, sin que alguien le esté mirando el tatuaje, sin que alguien le esté mirando el piercing, sin que alguien le esté mirando cómo se tiñó el pelo, etcétera. Porque lo que tenemos que entender de que el cambio tiene que venir del corazón primero, y eso después se va a expresar hacia el exterior. Un espíritu regenerado. O sea, si ya pasó hacia atrás muchas cosas, que cómo se vestía, cómo se peinaba, Jesucristo le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Entonces hoy en día la gente puede tener ese encuentro personal con Cristo, con su palabra y todo eso, sin que nadie lo esté apuntando, mirando raro. Entonces hay una canción de Marco Brunet que dice, Señor, danos a los que nadie quiera abrazar. Y dicen, abrazaremos a los que nadie quiera abrazar porque hay lugar en tu mesa. Hay lugar en tu mesa para todos ellos. Entonces, este es el tiempo, como bien decía, esos varones que iban y predicaban en los burdeles, ¿cierto?
también ir más allá, no solamente de los varones que van a visitar a la prostituta, sino que también a la misma prostituta. Predicarle el evangelio, predicar una palabra a lo mejor que sea dirigida a ellos, porque a veces cometemos el error de decir, a ver qué vamos a predicar y qué vamos a hablar que llame la atención o que le guste al pueblo, pero el pueblo está gordito ya de tanta palabra. Entonces, sí. ahora es tiempo también de comenzar a entregar palabras hacia el drogadicto, hacia la prostituta, hacia el borracho, hacia el que, no sé, hay tantos casos de personas que viven hoy en día una vida que es un círculo vicioso, que quizás quieren salir de aquello y no saben cómo. Entonces, también tenemos que nosotros comenzar a afilar nuestra espada, ¿cierto? Para que ahora comience a hacer cortes en otra dirección. Estas mismas redes, que son redes sociales, echarlas hacia otras aguas, ¿cierto? A donde nadie más quiere llevar, porque es más fácil predicar una palabra que otros sí van a considerar, que predicarle a la gente que realmente necesita rescate, necesita ser rescatado, necesita saber que sí puede ser amado, saber que sí Cristo murió por ella, por él o por ella también. Entonces, este es el tiempo donde podamos nosotros ser aquellos que llevan el mensaje de amor, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, ¿cierto? Para aquel que lo necesita. Mucha gente nos ha estado escribiendo que en toda su vida no habían pisado una iglesia evangélica, pero escucharon la oración, pero escucharon el mensaje, pero escucharon algo que sí les llamó la atención y ahora se empiezan a conectar. Entonces, ahí tenemos que estar atentos, ¿cierto? A ver, esa persona, vemos una foto, no sé, ya vemos una foto de un guerrero ahí en la foto de perfil y ni sabemos la apariencia que tiene. Entonces, también tenemos que estar preparados el día de mañana si van a llegar a nuestra iglesia y las personas que van a llegar, no sabemos en qué condición van a llegar, ¿cierto? Y ahí tenemos que estar nosotros dispuestos para recibirlo. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo recibí al Señor, yo me vestía como metalero, porque era metalero, o sea, tenía una cultura sobre mí de lo que era aquello. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención era que a mí no me criticaron ni me miraron feo por andar vestido de esa manera, sino que yo recibí amor, y el amor me transformó, el amor de Dios me transformó. Entonces, hoy en día eso es lo que necesitamos, o sea, no repeler a la gente, al pecador, porque entender que nosotros veníamos de ahí mismo, ¿cierto? No mandar al infierno al tiro, mira, pecador, te va a ir al infierno, no, porque ser como Cristo, ni yo te condeno, o sea, Cristo no lo está condenando ahora. Si Cristo permitió de que llegara a pisar a una iglesia, que escuchara una transmisión, si él lo permitió, es porque Él no lo está juzgando ni condenando ahora, sino que le está dando la oportunidad de ser libre, la oportunidad de ser salvo, la oportunidad de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, en eso nosotros tenemos que ponernos serios y comenzar a trabajar ahora para alcanzar a aquello, para alcanzar a ese y ser tajante en aquello. O sea, si Dios le entregó a tal persona la inquietud para comenzar a predicarle a los drogadictos, que se mantenga ahí hasta que vea que con un drogadicto que se salve, ya es porque lo está empezando a hacer bien, ¿me entiendes? Pero, ¿para qué? Para tener más likes, para tener más conexiones, para tener más visualizaciones. Entonces hemos perdido el enfoque. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy en día, comenzar a entregar ese tipo de mensajes. Quizás hay muchos drogadictos que quieren salir de la droga y no saben cómo. O sea, ahí tenemos que nosotros empezar a llevar mensajes direccionados al que lo necesita realmente. Sí, bueno, ahora dice ir y predicar el evangelio. Y cuando dice eso, no dice vayan los que se sientan cómodos y los otros que sirvan al Señor de otra forma. Él no está diciendo eso. Está diciendo ir y predicar el evangelio. Si no te sientes cómodo de una forma, busca tu manera, pero tienes que hacerlo. Porque es algo que nos incumbe a todos. Exacto, nos incumbe a todos. Yo, no sé, cuando partí con esto, siempre yo duraba media hora, 40 minutos,
Yo siempre me acuerdo que yo tenía un amigo pastor que me decía, nunca te pongas a hablar con un canuto porque termináis hablando toda la noche. Y yo me doy cuenta que de lo que comenzamos a lo que vamos, el viernes pasado estuvimos como 2 horas conectados. Yo digo, Señor, ¿qué pasa cuando nos vamos a juntar? Esa cuestión nos va a dar a las 9 de la mañana ahí hablando. Pero, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy agradecido de que haya podido tener la oportunidad de poder compartir con nosotros. Estuve tratando de leer un poquito los comentarios porque iban subiendo bastante rápido, de República Dominicana, de Santiago, de Valdivia, de Talca, de muchos lados nos están viendo. Y esperamos que haya sido de bendición, porque para mí es de bendición hablar estos temas. Para mí es de bendición poder compartir experiencias, porque podemos dar una lectura a la palabra, y sí, está bien, pero es necesario que hablemos de la palabra con nuestras propias vivencias, cómo nosotros entendemos la palabra y cómo la estamos viviendo. Porque muchas personas quieren ver eso, quieren ver que somos de carne y hueso, que somos iguales, que sufrimos, que pasamos necesidad, que aquí no somos personas que hay que tener en un altar, sino que todos somos iguales, y realmente el Señor nos habla al igual que les va a hablar a ustedes. Quizás de una u otra manera, sueños, visiones, con una voz fuerte, con un silbido apacible, pero nos habla. Y es por eso, pastor, que estoy agradecido de que haya podido compartir con nosotros. Gracias por la invitación, también me gusta haber compartido un momento muy ameno, y claro, uno no sabe ni cuenta cómo pasa la hora, pero de verdad que espero que haya sido también de edificación para los hermanos que se conectaron, y bueno, muy, muy gozoso de poder haber este momento, un momento de confianza. Sí, cuando yo planeé esto, siempre mi esposa, yo digo, gracias, Señor, porque la pusiste a ella para que me ponga los límites, porque de repente yo tengo tantas ideas locas que hacer, y ella dice, no, pero mira, hazlo así mejor, porque si no va a hacer otra cosa que se va a desbordar. Pero le dije, no, se va a llamar con confianza. Ah, no, tú querís ser joven eterno, pues tú querís tener la chacota ahí en Facebook, te tengo cachado. Pero yo veo que lo que se provocó es realmente lo que se buscaba, que uno pueda estar en una confianza, entre comillas, en una intimidad, mostrando cómo realmente Dios obra en cada uno de nosotros, y poder entregar un mensaje de esta manera. Amén. Justamente es importante eso, y creo que, como le decía yo, este tipo de iniciativas son lo que marca la diferencia. Mucho de lo que se habla podemos tener o no tener razón, podemos decir o no decir algo, ¿cierto?, que sea bíblico, pero yo creo que la esencia no es esa, la esencia principal es justamente eso, que pueda alcanzar a más personas y que más personas puedan de alguna manera sentir ese llamado, esa inquietud de buscar a Cristo y de mirarlo a Él. Es que es lo importante, poner su mirada fija en el autor y consumador de la fe. Para eso nosotros vivimos, para eso nosotros estamos, ¿cierto? Es el propósito de poder predicarlo, y qué mejor manera de hacerlo, no sé, salir un poco del esquema y poder compartir aquel que hoy en día puede necesitar una palabra. Qué bueno, mi pastor. Yo digo dentro de mi mente, yo soy un ladrón de bendiciones en cada uno de estos capítulos. Y siempre me aprovecho, por decirlo de alguna manera, del invitado, porque así como me aprovecho de todos los invitados anteriores, me gustaría que pudiera orar por las personas que se conectaron, por las personas que van a ver esto el día de mañana, para que sea de bendición y para que podamos cerrar este encuentro que tuvimos de una linda manera. Amén. Amén. Haremos entonces. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, primeramente te doy gracias por tu bondad y gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia se ha hecho notar, ha estado, Señor, llenando, tocando, Señor. Sé, Padre amado, que tú de alguna manera has estado ministrando la vida, Señor, de mis hermanos, de los que se han conectado, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que seas llenando esos hogares, Señor, encendiendo esos altares familiares, Padre Santo. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú hoy en día, Padre Santo, hablándole a tus hijos, Señor, direccionándonos. Danos, Padre Santo, las herramientas, lo que necesitamos, Padre amado,
todo aquello que viene de ti, Señor, y que viene de tu mano, Señor, lo recibimos con agrado, lo recibimos, Señor, con acción de gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que nosotros mismos no seamos impedimento para recibir todo aquello que tú quieres traer, Padre Santo. Si hay estructuras, Señor, que de alguna manera puedan desconocer aquello que viene de ti, te pedimos que la arranque, Señor, y Padre amado, danos, Señor, esa hambre, esa sed por tu presencia, esa, Padre Santo, ese refresco, renueva el espíritu de nuestra mente para comprender. Danos, Padre amado, ese entendimiento para poder, Señor, recibir esas palabras, Señor, esas revelaciones, para recibir, Padre Santo, todo lo que tienes, Señor, y lo que viene de tu mano. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu hijo Alexis, Señor, y su esposa, Padre Santo, y yo te pido, Señor, que los bendiga, Señor. Dale, Padre Santo, cada día más diseño, Señor, para poder extender el reino de los cielos, Señor. Así también, Padre amado, sé tú hablando a cada hijo, a cada hija, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Padre Santo, que seas sembrando esa palabra en cada corazón, Señor, y que cuando esa palabra dé un fruto, Señor, sean diseños, sean estrategias, Padre Santo, para extender tu reino, para poder, Padre Santo, ser aquellos que puedan ser representantes de ti, Señor. Y Padre amado, que cada vez que podamos hablar y entregar un mensaje, sea para direccionarlos, Señor, a buscar más de ti, más de tu presencia, a glorificar tu santo nombre. Señor, hoy te pido, Padre amado, que seas tú glorificándote en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Agradecido por poder tener esta conexión. Saludo a cada uno también de los que se conectaron. Me gustaría leer los comentarios, pero yo sé que se va a hacer tarde y siempre se me pasa a alguien y después me lo dice por interno, así que prefiero no hacerlo y después lo vamos a leer y vamos a responder con calma. Que el Señor le bendiga. Saludos a la congregación, saludos a la familia y esperamos que podamos poder conectarnos. Sabemos que vamos a estar más ratito conectados también en la reunión, pero que el Señor nos pueda dar la oportunidad de volver a conectarnos y poder formar esto, que es lo que el Señor quería mostrar, tal cual somos. Así que nos despedimos y espero que haya sido de bendición, porque para mí fue de mucha bendición poder compartir, soltar estas palabras y estas vivencias. Así que nos despedimos y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, mi pastor. Bendiciones. Muchas bendiciones. Saludos. Yo.